Esta prácticamente es nuestra semana del productor, pero no del productor agrícola o del productor agropecuario, como está acostumbrada acá nuestra provincia. Esta es la semana del productor discográfico. A un caballero que viene hace muchísimos años haciendo que, a ver, una canción es el hijo, ¿no es cierto?, de un músico. Y no sabés lo que cuesta, a lo que le cuesta a un productor a veces, tocarle ese hijo al músico. Mira, está todo muy bonito, le dice. Y por ahí, traigo el hit del próximo disco. Este es. Y por ahí el productor le dice, sí, está precioso, pero no, en este disco no va. ¿Pero cómo no? Sí, no va. Pero mirá el solo. Y el solo ese se lo podemos poner en otro tema, pero ahí no va. Con ustedes, señoras y señores, con nosotros aquí en Club Niwil, el señor Alejandro Taranto. Le pertenezco, caballero. Buenas tardes. Cristian Gambetta lo saluda. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, todos los oyentes del Ventilador y a Priscila también que está ahí presente. Un gustazo realmente poder compartir con ustedes este rato. Estamos en Club, tenemos prendido el ventilador, pero estamos en Club Niwil ahora. El ventilador terminó a la 1. Pero bueno, claro, terminamos a la 1 temprano. Perdón, la información que recibí fue esa, perdón. Querido Alejandro Taranto, recién le estaba contando a la socio de Club Niwil que están del otro lado de los receptores que muchas veces el productor es quien debe tomar la determinación de qué tema o qué va o no va en el próximo disco, o por lo menos trasladémonos un poco hacia el pasado, ¿no es cierto? Cuando realmente el productor era el que decidía y elegía las canciones y le decía a los músicos qué era lo que había que poner, qué era lo que había que sacar. Y claro, al músico le estás tocando un hijo. ¿Cómo te has sentido vos con esas situaciones? Bueno, mirá, Cristian, primero hay que informarle a la gente que el productor fue mutando y fue cambiando, dado que existe por un lado el productor ejecutivo, sí, que es aquel que se encarga de todo lo que tiene que ver con coordinación, sí, de equipo para que las grabaciones sucedan, que maneja los presupuestos, contrataciones de músicos invitados. Por otro lado está el productor artístico y arreglador musical, lo cual somos pocos. Exacto, a eso me refería. Y después también están los técnicos de grabación, que hoy se llaman ingenieros de grabación, sí, y que en algunos casos son técnicos devenidos también a productores. Claro. Que juegan en todos los puestos, por así decirlo. Ninguno como el portugués da Silva. Bueno, claro, el portugués da Silva, el portugués Jorge da Silva es uno de mis maestros, justamente, uno de los que me dejaba ver cómo se hacía en la década del 80, con quien tuve el gusto de trabajar en muchos discos, en discos de los Cadillacs, en el primer disco en el que tuve participación en mi vida, que fue en Riff 7, con la formación esa Papo, Vitico, Huff, Oscar Moro. Y sí, el portugués sí es un oriundo de Trenquelauquen, el señor, y es músico originalmente. Claro. Y sí tiene muchísimo. Riff 7 y los Cadillacs eran ya en CBS Columbia, eso, ¿no? Antes de ser Sony. Sí. Yo con los Cadillacs participé, bueno, el primer disco lo produjo Daniel Melingo, que es el Bares y Fondas, que salió por el sello Interdix. En poco tiempo el sello Interdix quiebra, sí, y de ahí, bueno, mudamos a la banda a CBS. Claro. CBS Columbia, y ahí con Andrés Calamaro hicimos el disco Yo Te Avisé, claro, que es un disco icónico que tiene muchos hits, ¿no?, que quedaron eternizados en el inconsciente de la gente. Después hicimos El Ritmo Mundial, que bueno, el tema que estamos escuchando de cortina, Revolution Rock, que es un tema de los Clash, de la banda inglesa. Esta es la versión en español, pero bueno, en este disco está incluido Vasos Vacíos, el tema que tuve la oportunidad de poder trabajar con Celia Cruz. Claro. Y después fue el satánico Doctor Cadillac, que fue el último disco que yo coordiné de la banda, y bueno, que es de público conocimiento,
la dedicatoria del título del álbum y de la canción esa cuando me fui yendo de la banda concretamente, ¿no? El satánico Dr. Cadillac. Claro. Alejandro, sí. Me gustaría hacerte una pregunta, justo lo mencionaste, el tema de Celia Cruz cuando grabó con los Cadillacs. Vos sabés que no recuerdo ahora en dónde, pero había leído que ella no estaba muy convencida de hacer esa participación. Y que sin embargo se terminó convirtiendo en un gran éxito, ya que vos fuiste parte de la cocina de todo esto. ¿Fue así? Bueno, hola Priscila, buenas tardes. Mira, te cuento, en esta época hay mucha gente que hace declaraciones y fabula sobre historias en donde no estuvieron presentes. Por eso te pregunto a ti. Claro, inclusive personas que se cuelgan medallas de determinadas batallas y no conocen el olor de la pólvora. Y hay otros que dicen que inventaron todo en el rock y no inventaron ni el 20%. Bueno, yo, por ejemplo, imagínate que esa película no la vi ni para no indignarme. ¡Qué bonito! O todavía, sí. Creo que era un óvulo o un esperma, él ya había hecho. Era un crack. Así que, era un crack. Sí, por supuesto. Y la verdad que máximo respeto, como siempre, a los mayores, ¿no? Así que, pero bueno, respondiendo a la pregunta de Priscila, Celia estuvo convencida en todo momento. La verdadera historia, si la cuento en detalles, con el mínimo detalle, ella conoció a los Cadillacs cuando entró al estudio. Ya hacía más de 24 horas que estaba en Argentina. Yo fui el encargado de ir a buscarla a ella y a Peter Knight, que era su esposo, el director y trompetista de la Sonora Matancera, de estar todo el tiempo con ellos. Fui su anfitrión en Argentina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque no habían estado antes en Argentina. Así que qué responsabilidad. Ella había estado. Ah, ella sí. Pensé que no. Es otra de las desinformaciones que se van divulgando. Y que yo estoy repitiendo. No, claro, bueno, pero seguramente no tengo el placer de conocerte en persona, pero supongo que sos muy joven. Entonces, ella estuvo en el año 66 en Argentina, en un programa ómnibus que salía en el canal 13 de Buenos Aires. Sábados circulares de Mancera. Icónico. Afirmativo, con Nicolás Pipo Mancera. Entonces vino, hizo promoción, no hizo actuaciones en vivo. Y bueno, al momento de recibir la propuesta ella, a partir del director del sello discográfico y su manager, Jerry Masucci, de Fania All Star, de la Fania Records, el cambio fue ok. Yo le pago todos los pasajes, le pago estadía, le pago dietas, la voy a tratar como una reina, bueno, pero tiene que viajar con su esposo, no hay ningún problema. Ok, otra de las condiciones será, tiene que haber un frigobar. Esto recordamos que fue en el año 88. Sí. Tiene que haber un frigobar porque Peter Knight es diabético y necesita tener refrigerada la insulina todo el tiempo. No hay ningún problema. Y bueno, a cambio de eso, era la participación con los fabulosos Cadillacs, que iba a ser inicialmente en una canción y terminó siendo en 2 canciones. En el otro track fue Más solo que la noche anterior, se titula, que está en el mismo disco. Y a cambio de eso, ella lo que me pidió fue hacer promoción en canales de televisión. Y bueno, ahí me acuerdo que hizo varios programas en lo que hoy se llama la TV pública, en ATC de aquel momento, en el Canal 7, con Raúl Portal y otros programas más. Y la verdad que se fue muy, muy contenta de acá. Y con los Cadillacs tuvo el contacto solamente con el grupo en ese momento en el estudio, que fue un momento maravilloso, y en mi vida un momento muy inolvidable, porque esa misma noche fue cuando me informaron oficialmente que iba a ser padre de mi primer hijo. Mirá, bueno. Qué importante. Qué lindo. Sí, así que me acuerdo perfectamente de cada detalle, de cada diálogo, y de quienes estaban presentes también como monitorazos visitando el estudio en ese momento, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que es algo que me ha dado vuelta en la cabeza durante muchos años. El grupo... Diga, don Gambetta. El grupo folclórico español Los Tarantos, ¿es en honor suyo? No, no tiene nada que ver conmigo. El taranto es un subgénero del flamenco. Claro, las tarantas, sí, exactamente. Es un subgénero del flamenco
y tiene que ver con lo andaluz, con lo gitano. Pero no tiene que ver con mi apellido, que mi apellido es de origen italiano, 100%. ¿no? Es más tarantela que taranto. Exactamente. Más tarantela que taranto. Exactamente. Ale, estás ahora, últimamente, estás en producciones ya iniciando en las mezclas 5.1. Ahora está volviendo el vinilo, hay como una fiebre, la gente está loca, paga cualquier mosca por un disco de vinilo, así pese 1 kilo. Inclusive se arman como discusiones increíbles, ¿no es cierto?, en que es el mejor soporte, que no hay más fidelidad que el vinilo, que esto que el otro. Pero yo creo que esa gente nunca se sentó a escuchar una mezcla 5.1. Que es nada más ni nada menos que una mezcla surround. Todos arrancaron con los home theater, viste que poníamos los 5 parlantitos en la casa, pero después eso se trasladó a la música y a la música hi-fi. ¿Cómo es esa experiencia que estás teniendo ahora con estas nuevas mezclas? ¿Estás remezclando cosas viejas? ¿Estás haciendo cosas nuevas? Mira, todo lo que hice con lo que se llama hoy el sonido inmersivo, sí, que es algo un desarrollo de Dolby Labs que ya existe desde el 2012, sí, en realidad. Sí, antes también. Digamos, Maran ya hacía equipos en el 2009, sí, de eso. Exacto. Muy buena tu pregunta, porque hay como dije antes, de la gente que fabula, claro, también hay mucho mito, ¿viste? Yo entiendo lo que vengo haciendo yo personalmente. Es muy difícil agarrar 2 canales, desmenuzarlo, los 2 canales para poder, digamos, el estéreo, el right y el left, es muy difícil desmenuzarlo. Ahora sí hay un montón de software que lo hacen directamente a nivel digital, lo cual yo creo que le quita un poco de legitimidad. Está muy bueno el audio inmersivo, se aplica mucho en la música nueva, en esta música muy, muy rudimentaria, muy digital, de ritmos monotónicos, ¿viste? Sí. Que es todo igual. Claro, pero te lo agarra un tipo como Donald Fagen, y en 2007 te mezcla Mariposa Nocturna, que en el 82 fue el segundo disco grabado digital, y que es increíble la ingeniería de sonido y te vuela la cabeza. Sí. Es que si tenés la posibilidad, por ejemplo, uno como productor tiene la posibilidad de tener los 48 canales con los que se grabó, o los 24 canales con los que se grabó el disco original, ¿no? Que es cada instrumento, cada cuerpo de batería, tantas voces. Eso sí es maravilloso por desarrollarlo en lo que es sonido inmersivo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder reproducir ese sonido, porque no hay aparatos para eso a nivel masivo. Y lo mismo pasa con el gran mito del vinilo. El vinilo hoy es un fetiche físico. Sí. Que sí, está muy bien, y yo estoy a favor, obviamente, del vinilo, porque crecí escuchando vinilos, como vos también, Cristian. Claro. Más allá que hay una generación que no está creciendo escuchando cosas digitales que realmente suenan horrendas. Sí. Pero bueno, más allá de eso, para mí, mi opinión, para redondear este ápice tuyo, tiene que ver con que la música para mí se escucha en estéreo, es la sensación sensorial de los 180 grados. Sí. Y no hay soporte físico más fidedigno que el CD. El CD es lo que evidentemente tiende a volver. Claro. Acá nosotros en el Cono Sur las cosas las recibimos por lo general 7 años después que explotan en otros lugares, más allá de la globalización. Así que para mí mezcla estéreo y en CD es para mí la mejor manera de poder escuchar lo que uno hace y se esmera por hacer mejor en un estudio. El otro día leí que también lo que vuelve es el Super Audio CD. El Super Audio CD ya viene en un soporte de algunos gigas más, se pueden hacer mezclas 5.1, de hecho hay Super Audio CD en 5.1 y realmente a mí lo que me gusta de ese soporte es que vos
escuchar la canción original. A ver, vamos a sacar, a calzón quitado es esto, en pelotas. Sí. El lado oscuro de la luna, caballero, fue grabado en 16 canales. Y los tipos tenían 20, 25 años y no sabía. Hubo una mezcla cuadrafónica que la hizo Alan Parsons, pero andá a poner una ortofón cuadrafónica en el 73. Claro, donabas un riñón y medio pulmón. Claro. Y ahora hay hasta mezclas en Dolby Atmos 7.1 del lado oscuro de la luna. Yo tengo 3 discos preferidos en mi vida. Brian Sala Surgery de Emerson Lake and Palmer, Thick as a Brick de Jethro Tull. Compro. Thick as a Brick de Jethro Tull. Y El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. El único disco que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy es El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Porque siempre le escuchás algo distinto. Siempre aparece un despegue, un aterrizaje, una cosa que viene para acá. Y eran 16 canales, claro. Que lo que tuvo que hacer Alan Parsons, que fue el que lo grabó en algún momento. Bueno, a ver, muchachos, grabamos esto, amontonemos. ¡Guau! Y amontonaban en un canal. Y después salía la mezcla. Exacto. Pero eso era total y absolutamente artesanal. Eso era artesanal, era maravilloso. Absolutamente. ¿Sabes qué? Me repega que tu disco de cabecera sea Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer, porque el otro día me preguntaron cuál fue el primer tema de música progresiva que te pegó en tu vida y que dijiste, existe otra música dentro del rock que es el progresivo. Y para mí fue el track que se titula en ese álbum, en Brain Salad Surgery, Toccata. Perdón, caballero, ¿quién es el autor de Toccata? El autor original. Que ellos fueron a pedirle primero al manager, al representante, los derechos para grabarlo. Y no creo que el maestro acceda. Y después se fueron a Suiza y lo vieron a don Alberto Ginastera. Le dijeron y Ginastera estaba encantado. Estaba encantado y en el mismo disco, claro, y en el mismo disco pone que Emerson es el único que captó realmente la esencia de mi obra. ¿A vos te parece? Un aplauso, mira, te mando aplausos desde acá, masivos. Qué grande. Aplauso para Cristian Gambetta, uno de los tipos más eruditos en música que me acaban de entrevistar. No lo puedo creer. No, flaco, no me digas. Muy capos. No me digas eso. Sos muy capo. Es un placer hablar con vos. No, es un placer hablar con vos, que sabés de lo que hablás, loco. Es un placer. Bueno, gracias. La verdad que es un placer, la verdad que te gusta. Sí, haría un programa con vos directamente. Venite y lo hacemos. ¿No? Si ustedes dos se sientan a hablar acá, yo no tengo nada que aportar, te digo. Venite a Mendoza. Cerrame el micrófono. Lo hacemos, yo te invito a mi casa, al búnker, y te hago escuchar Brain Salad Surgery en Dolby Atmos. Impresionante, debe ser bueno, ¿eh? Y lo que quieras, toda la vida laburando estuve para eso y al final pude llegar el año pasado al Marantz, que lo compré en Martin Gulich. Imagínate. Qué grande, loco. Un melómano de verdad, ¿Cuándo venís a Mendoza? Así no, Mateo. ¿Cuándo venís a Mendoza? Mira, debería ir, sin lugar a dudas, este año debo volver, porque Mendoza para mí, yo tengo mucho arraigo con la provincia de Mendoza, con la provincia más limpia que tiene, y una de las más bonitas que tiene nuestro país. Sus acequias, las señoras limpiando las veredas con el lampazo. Con el gasoil. El lampazo y querosén. Exactamente. Bueno, obviamente, mi querido amigo Horacio Cantero, el ciego marciano, Rodolfo Muratorio, que fue quien me dio la primera oportunidad de trabajar de plomo del grupo Hiti, que me vio y me dijo, vení a comer con nosotros, vos no vas a ser técnico, vos vas a ser manager. Oscar Sayavedo. Oscarcito, hace poco estuvo acá con los Gonguana, estuvimos charlando un ratito. Bueno, gente que hizo mucho por toda la música en español, desde acá, desde Sudamérica, desde Mendoza, loco. Sí. Bueno, con los Enanos Verdes me une una gran relación, sobre todo con Marciano. Claro. Que, bueno, yo tuve la oportunidad de producir, de los 2 discos solistas, el que para mí es más lindo, que es el Beat Club. Uh-huh. Y después, por otro lado, una de las cosas que me une, además de las visitas
y los shows en el Estadio Pacífico con los Cadillacs, en la Mutual Israelita con Animal, cuando el primer show que hizo en su vida el Moicano, por ejemplo. Claro. Digamos, hay muchas cosas que me unen ahí, pero sobre todo año 1988, Amnesty World Tour, claro, en el Estadio Malvinas Argentina, claro, haber trabajado con Sting, con Peter Gabriel, con Bruce Springsteen, con Youssou N'Dour y Peter Gabriel. Claro, sí, eso, qué increíble. Exactamente. Sí. Bueno, yo no estaba acá, yo vivía en Buenos Aires en esa época. Yo me vine acá en el 92. Vos. Llevo 33 añitos acá en Mendoza viviendo. Mira vos, qué lindo. Así que bueno, cuando venga la próxima estás invitado a mi casa a escuchar música y a beber del producto mendocino que es el vino. Hace poco, a ver, decime si este chisme es cierto. Hace poco te volviste a encontrar con Reutemann. ¿Puede ser que vuelvan a laburar juntos? Sí. ¿Con Sergio Reutemann? Mira, con Sergio Reutemann tuvimos siempre una muy buena relación. Siempre fuimos como un poco outsiders dentro de los fabulosos Cadillacs. Uh-huh. Yo aprendí, él me transmitió a mí un montón de música que yo no conocía en ese momento, ya que tenemos la misma edad, Sergio tiene un año menos que yo. Uh-huh. Y bueno, otro gran melómano. Sí, tuvimos un encuentro en persona, siempre digo que fue el más sincero mientras estuve dentro y fuera de la banda. Uh-huh. Y la verdad que fue un encuentro fantástico, un reencuentro en realidad, con motivo del regreso del grupo Los Casanovas, la formación original, tocaron en un boliche que se llama Stramer, que justamente Sergio es dueño junto a Leo De Checo y a Luciano Scaglione de Ataque 77, sí, claro, en Capital Federal. Y la verdad que fue fantástico. Pero yo ya hace 14 años que no represento más artistas, que me dedico exclusivamente a producir álbumes de estudio. Ajá. Ya no hago más giras hace 14 años. Más allá que todo el mundo sigue identificándome como manager, claro, y como desarrollador de artistas. Exacto. Y ahora, claro, como desarrollador de artistas, ¿viste? Sí, sí. Bueno, no, porque también hay que... Y ahora con este asunto de que prácticamente no se editan en físico o se mandan la locura de editarlo en vinilo, se gasta una fortuna y editándolo en CD gastarían menos guita y sonaría mejor. Perdón. ¿Cómo es ahora el negocio? ¿Cómo es el laburo de editar un disco? ¿Se sigue laburando el físico o no? El físico es una anécdota, es un fetiche hoy. La verdad que lo digital... y sobre todo las distribuidoras de música digital, que son una gran estafa, porque son una gran estafa para los productores y para los músicos. Los dueños son las compañías multinacionales, son los grupos multinacionales, más allá que las distribuidoras tengan diferentes nombres. Vos, no sé si sabés que solamente el 2%, repito la cifra, 2% de todos los artistas que está subida su música a Spotify, sí, que para mí es Spotify, claro, solamente el 2% cobra. Sí, se ve en la serie. Ninguno de todos los demás, claro, ninguno de todos nosotros cobra, inclusive hasta no pueden figurar los créditos de todos los que trabajan en un álbum. Pero también está la desesperación de la gente de poder mostrarse, sí, ¿no? Si no estás en Spotify no existís. Es que cada vez más efímero esto es cada vez más efímero y es lamentable porque así como se hace efímero esa canción que dice que está moviendo el culo y le cae el rochorro y no sé cuánta sanata más, el rock and roll está por lo efímero ya prácticamente. Si el reggaetón dura un segundo, el rock and roll dura un milisegundo, ¿entendés? Es como que lo están tapando, no va a morir jamás porque así lo dijo Sir, el rey Neil Young, no va a morir nunca, pero es como que las nuevas tendencias lo tapan, lo quieren ahogar, no pueden porque resiste, pero dura cada vez menos, ¿entendés? No tiene casi rotación. Sí, yo creo que no tiene que ver con las nuevas tendencias, sino tiene que ver con algo de lo cual yo no me siento parte,
aclaro, yo no me siento parte de lo que hoy llaman la industria de la música. En tal caso yo fui parte del arte de la música y del negocio de la música. Exactamente. Pero lo que hoy llaman industria de la música es música seriada, como una fábrica de salchichas de Viena, digo yo, ¿viste? Son todas iguales, con un contenido horrendo, definitivamente horrendo, quien maneja todo esto es gente que maneja discográficas o plataformas o distribuidoras digitales, que sería lo mismo si laburaran, sin menospreciar, ¿no? Sí. En un McDonald's o en un banco, porque realmente tienen un iceberg en cada oído. Ayer hablaba... detesto, quiero terminar con esto, sí. Detesto todo el idioma nuevo, que por ejemplo ahora el programador de un lugar se llama curador. ¿Qué sos, curandero? ¿A quién curás? Claro. Por un lado. Después, lanzamiento, picheo, que está mal hecho, es un aforismo centroamericano. Sí. Porque pichear pitch es el lanzador del béisbol. Sí, claro, o el lanzador del béisbol, que es el pitcher. Claro. Pichear, machear, que juntás un macho con otro macho, ¿qué claro, es machear? Vincular. Mi caramel maquiato. Claro, vincular. Exactamente. Bueno. Por eso, como diría el gran filósofo contemporáneo recientemente fallecido, Norberto Aníbal Napolitano, buscate un trabajo en esto. Por supuesto. Bueno, la verdad yo a veces pienso, si Norberto estuviera vivo en este momento, ¿qué estaríamos haciendo juntos? ¿Viste? Alejandro. Porque la verdad hay algo que se murió el Carpo, se murió Ricardo Iorio, quedamos muy poco que decimos la verdad, que decimos la verdad sin sobarle la espalda a nadie, sin pasarle el blend y la franela por la espalda. Sí, no sabía. Ayer yo di una interpretación de Rosa Rosa, de la letra de Sandro. Yo le dije, mire, esto es exactamente lo mismo asunto con el que se entretenía el Diego en sus momentos felices. Y no sabés, me querían matar, pero escuchá, interpretá, por favor, querido mío del alma, interpretá la letra. Y al final tenían que rendirse a los pies de, que hace más de 50 años, casi 60 años, ya se le escribían odas a esa señora, ¿cómo era como decía la Mona Jiménez? Guaqueta nota blanca, ni. Mira, hasta la Mona Jiménez es más genuino que el reggaetón. Acá Priscila te quiere comentar algo. Andrés, Alejandro, te quería hacer una pregunta. Porque hablando de estas nuevas generaciones y estos sonidos y todo esto, en lo que es el género urbano, ¿hay algún artista o alguien que te pudiera llegar a resultar atractivo para trabajar o no pasa eso? No, definitivamente no hay ninguno. No hay ninguno. De hecho, me han ofrecido trabajar con algunos y es algo que yo no lo sé hacer. Uh-huh. Aunque me pusiera a hacer una cosa que me propusiera hacer algo de esa forma, a nivel musical, estético, sonoro, no me sale porque justamente es todo lo que para mí está mal. Uh-huh. Y realmente me parece que esta invasión de la caribización de la cultura argentina y del rock, hay un montón de chicos jóvenes que se arrogan ser rockeros y realmente por usar una remera que dice Los Ramones, realmente y no sabes tocar ni el timbre porque los presentan como músicos y no saben tocar un instrumento. Claro, déjame adivinar algo. Déjame adivinar algo. ¿Los dos que te propusieron para laburar fueron Woz o Trueno? No. Porque esos son los que más se acercan, digamos, que arañan. Uno laburó con el Indio, el otro arañan un poco, pero igualmente están a años luz. No, mira, yo creo de todas maneras, por ejemplo, que la banda de Trueno es un pibe que es legítimo y no hace urbano. Es legítimo porque su papá, Pedro, a quien conozco hace muchos años, y cuando su familia tuvo que emigrar de Uruguay a Buenos Aires, uh-huh. Era cantante de hardcore, ¿viste? Fue parte del movimiento de lo que se llamó el Buenos Aires Hardcore a principios de los 90. Claro, donde estaba Necro y...
Fan People. Sí, más, digamos, más los pibes de Catalina. Necro, con Fan People no estaba tan dentro de lo que era el hardcore 100%, pero bueno, no importa eso. Trueno es legítimo, sí. Más allá que no comparto, como se lo digo a su padre, no comparto que si sos argentino, que hables como puertorriqueño. Eso y que cantes como puertorriqueño. Mucho. Sí. Claro. Se ha metido mucho. Bueno, por eso Por eso, prefiero que hables teniendo tantos acentos diferentes dentro de nuestro país. Prefiero que cantes, o lo mismo este pibe Roger King, que es santiagueño. Flaco, de última, hablame como santiagueño, pero no me hables como puertorriqueño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, nosotros, y después en el caso de Woz, en el caso de Woz, la verdad que lo que escuché no me... De hecho, Woz ensaya en el estudio donde yo trabajo. Y no tiene estas dos bandas, estos pibes, tienen unos musicazos. Eso es otra cosa que hay que destacar. Hay musicazos. No porque en la banda de Trueno precisamente toque mi sobrino, sea el baterista, Nico Taranto. Sí. Pero los músicos que tiene Woz también son espectaculares. Ahora, el género, la manera, me parece que fue como muy sobreinflado, ¿viste? Sí. Todo esto. Sí. Y hay hijos de la pandemia, definitivamente. Son hijos de la pandemia. Con respecto a al trabajo que vienen haciendo Catriel y Paco Amoroso. Eso justamente. A mí, por ejemplo, el Tiny Desk que hicieron ellos, me encantó, está muy bueno y fue arreglado por un mendocino. Los vientos los arregló un mendocino, que en realidad los arreglos no servían y se lo dieron al negro Joaquín para que lo arreglara. En un día y medio se encerró y le arregló los caños. Los arreglos de viento son increíbles, más allá de que lo haya hecho el negro Joaquín, que es mendocino, un pibe increíble, aparte excelente persona. A mí me gustó, eso del Tiny Desk me gustó. Por ahí lo he visto más de una vez, lo dejo y cuando tengo ganas lo vuelvo a ver, ¿no es cierto? Pero ahí, no es algo que yo, por ejemplo, me pasaría estudiando o escuchando siempre como otra música, pero eso fue, digamos, como que... Ahora, pero hagan eso, muchachos, porque después vos ves lo que hacen las otras versiones de los temas, o al principio ellos arrancaron como una banda de rock, y nada que ver, pero esos arreglos, hasta te diré como rocksteady, como jazz, eso estaban buenísimos, y la polenta de los caños, increíble atrás. Sí, yo tengo entendido, Joaquín es parte de la banda esta City Town. Usted señálemelo. El negro Joaquín está tocando el bajo, no, usted señálemelo ahora. Puede ser que esté en City Town, ¿no? Pero... No, porque yo tengo entendido que los arreglos de voces y de caños lo hicieron dos productores de Miami. Claro, lo hicieron dos personas, pero no encajaban. Y se lo mandaron al negro. Acá nosotros, bueno, yo el negro ha laburado conmigo. Mira vos. Se lo mandaron al negro, se encerró en un año, tuvo que arreglarlo. Bueno, está bien, mirá vos, en el crédito no figura, por eso figuran otros tipos. Cobró, eso sí. Claro, mirá qué injusto. Bueno, sí, pero yo creo que no hay que darle entidad a cosas que son tan payasescas, ¿no? Escondidas detrás de buena música. Mirá vos. ¡Epa! Ojo con ese concepto, Aparte, viste que vos hablás recién de que el pibe habla como puertorriqueño y todo. Con el lunfardo hermoso que tenemos nosotros. Cada vez se dice menos la palabra laburo y más la palabra chamba. Y eso me rompe el adoquín, te podré decir. Nos estamos transformando, estamos yendo. A todos le decimos meme. Meme es una palabra mexicana para simbolizar un chiste que nosotros le decimos viñeta. O sea, hay traducción para todo, pero ¿por qué estamos mexicanizando todo? ¿Por qué es lo que escuchamos, lo que nos llega en la canción? Yo la verdad que creo que, como escribió Gustavo Cerati, el gran Gustavo Cerati, el mejor músico de exportación argentino, sin lugar a dudas, me vi llegando tarde a todo. Digamos, acá se están descubriendo cosas que algunos ya conocemos desde hace más de 20 años. Claro. Si escuchás las canciones, escuchás la canción Chalito de Animal, que la grabamos en el año 1996, ya usa términos que son de slang
mexicano. Ajá. Si escuchás a los Curiaki también. Pero claro, esto ya es tarde. Esto es algo que está pasado de moda, digamos, que ya está masivizado, es cuando se transforma en trendy, en algo pasado de moda. Exacto. Es como aquel tipo que se tatuó después de los 40, haber cumplido 40 o 45 años. O los que se tatúan como los jugadores de fútbol. Sí. O los cortes de pelos, esos que parecen cabezas azucareras. Son todos iguales. Qué bonito. Cuando éramos chicos, tener una nuca rapada era de Ratti, era de Milico. Ahora se rapan la nuca. Yo creo que ¿sabes por qué? Porque eso es un corte de pelo centroamericano, sí. Que lo usan para que no se les junten piojos a los chicos en las nucas, ¿viste? Que es donde ¿sí? Es la cuna de los piojos. No, es así, sí. No lo estoy diciendo irónicamente, es informativo. No. Más allá de mi concepto, que me parece que hay cosas que las están descubriendo tarde, digamos, llegamos tarde. Como te dije al principio de la conversación, acá todo llega mínimo 7 años después. Y vos fíjate, sin despreciar y menospreciar el laburo de los Cadillacs. Estaba muriendo el ska en Inglaterra a manos de Madness y estaban haciendo en Argentina. Sí, exacto. Digamos, el pico del ska y el rocksteady fue al comienzo de los 80. ¿Se entiende? Sí. Y los Cadillacs, casi a finales de los 80, salen con el ska. Es la primera banda de ska de acá de Argentina, ¿no? Exacto. Alejandro, mira, me gustaría seguir mucho tiempo más, pero tenemos que poner una tanda de... Realmente yo te agradezco en el alma esta charla porque ha sido maravillosa. Los petocinos acá han podido escuchar a una persona que está metida en el backstage de todo lo que ellos escuchan adelante de sus equipos estéreo. Atrás está Taranto. Y yo te agradezco mucho esto porque realmente ha sido un aprendizaje para mí. Bueno, muchas gracias, Gambetta. Yo te respeto mucho porque sos un tipo que sabe de verdad, sabe de lo que habla, y no te lo digo con ánimo de franela, porque realmente si hay algo que me destaca modestamente es que no franeleo a nadie. Muchas gracias a Priscila también por sus preguntas, por su respeto, por dejarme hablar. Y lo que les sugiero a las personas, a los chicos, escuchen, hoy tienen mucha información en YouTube. Remítanse al rock de la década del 70, 80 y 90, porque del 2010 en adelante no se grabaron tan buenos discos o discos icónicos. Y no le den tanta referencia a la música, a lo que le llaman rock nacional. Como lo llamaba Papo, el rock nacional. Y piensen una cosa, no tenemos bandas exportables hace ya un par de décadas. Exacto. Porque ir a tocar a España para la colonia argentina, eso no es hacer giras mundiales. Hacer giras por España. Así que, exactamente. Así que remítanse a eso. Les mando un abrazo fraterno a todos, que arranquen muy bien este año 2026 y no crean todo lo que ven y todo lo que dicen. Alejandro, te abrazo desde el alma. Gracias. Te esperamos por acá cuando vengas y si nosotros vamos para allá, te vamos a visitar. Con todo gusto. Si estoy acá en Argentina, serán muy bienvenidos. Era Alejandro Taranto, productor artístico argentino. ¡Cadillacs!